El sistema motor es aquel encargado de los movimientos, tanto voluntarios como involuntarios de nuestro cuerpo. Está conformado por neuronas y conexiones capaces de mantener contacto para la planificación, coordinación y ejecución de movimientos necesarios para la vida. De este se le reconoce dos vías. Tenemos que la directa posee una sola vía que se llama la córtico-espinal, es decir, es monosináptico y lo utilizamos para los movimientos voluntarios. Y tenemos la vía indirecta, que regula los movimientos involuntarios y además esto complementa a los movimientos voluntarios. Esta es una vía polisináptica y posee muchos fascículos para sus conexiones necesarias, como son el retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal y el olivo espinal. Sistema piramidal o la vía directa del sistema motor que mencioné previamente. Este sistema es el que está a cargo de los movimientos voluntarios que requieren destreza. Tomamos como ejemplo los movimientos que realizamos con las manos o el habla. También tiene una función parcial fusimotora, por lo cual está relacionada con el control del tono muscular. El sistema piramidal o el haz córtico-espinal ejerce la función motora en la cara, también en la laringe, por lo cual está relacionada con los movimientos de la lengua y también la mímica. Y por su función en la laringe, en las cuerdas vocales con el habla, como lo mencioné previamente. El haz córtico-espinal se puede dividir en dos lugares. Tenemos la neurona central o la neurona principal, que es la que se encuentra en la neocorteza, transmite sus impulsos o sus señales eléctricas a través de la médula espinal, y en la segunda neurona, que recibe estas señales y luego transmite una orden efectora para el movimiento voluntario. Síndrome piramidal. Este es el conjunto de signos y síntomas que provienen de la lesión de la vía piramidal. Esto puede ocurrir en la primera o en la segunda neurona o en cualquier parte del recorrido del haz córtico-espinal. Las causas pueden ser tanto congénitas como, por ejemplo, tenemos las hemiplejías cerebrales infantiles, y también tenemos causas adquiridas como los traumatismos, tenemos las lesiones vasculares y las lesiones compresivas. Voy a mencionar brevemente las manifestaciones clínicas y se van a explicar más adelante. Tenemos, por ejemplo, de discreta atrofia, tenemos un aumento del tono muscular o la espasticidad, tenemos hiperreflexia, tenemos una evolución de los reflejos superficiales y tenemos el clonus y reflejos patológicos presentes. Semiología del síndrome piramidal. Para hacer una buena semiología del síndrome piramidal, primero hay que hacer una buena anamnesis. Y primero comenzaremos con los antecedentes de la enfermedad actual. Entonces, realizaremos preguntas con respecto a los signos y síntomas que el paciente está refiriendo al momento de entrar al consultorio o a la emergencia. Primero, debemos hacer énfasis en la edad, en especial si la clínica del paciente en estudio se inició antes de los 30 años de edad. Se le preguntará al paciente si posee alguna debilidad muscular. A veces el paciente la define más bien como una sensación inespecífica, rigidez o torpeza. ¿Cuál fue la fecha de inicio de esa debilidad muscular? ¿En dónde posee esta debilidad muscular? Si es generalizada o es focal, si es bilateral, unilateral, proximal, distal o en ambas. En algunos pacientes la debilidad es difusa. Hay que determinar si la pérdida de la función es proximal o distal, basado en cuál de las actividades físicas está limitada la debilidad muscular. Entonces, le preguntaremos al paciente si este paciente tiene dificultad para incorporarse en una silla o para peinarse. Entonces, si nos dice que sí, entonces la debilidad es proximal. Si el paciente tiene dificultad para pararse en puntas de pies o hacer movimientos manuales finos, entonces el paciente que presenta esta debilidad va a ser una debilidad distal. Se le preguntará si posee disfonía, disartaria o disfagia. Se deberá investigar si hay presencia de disnea o progresión de una eventual disnea basal. Si hay limitación de los movimientos. Si hay limitación de los movimientos, entonces se le preguntará aparición de los síntomas de esta limitación de los movimientos, en qué frecuencia se presentan, si también presentan movimientos involuntarios al realizar movimientos voluntarios, si ha percibido una sensación de hormigueo o vibración cutánea y dónde exactamente se encuentra esta limitación del movimiento.
Cabe destacar que algunos síntomas son relevantes que deben ser investigados siempre, a pesar de que no se encuentren dentro de la queja principal del paciente en la clínica, al acudir al consultorio. Por ejemplo, si el paciente presenta cefaleas, si presenta crisis de inconsciencia o convulsiones, vértigos, alteraciones visuales, parestesia, parálisis facial o de las extremidades, debilidad de una extremidad, desequilibrio, deterioro de la memoria o cambios en la conducta. Por ello debemos preguntarle al paciente si ha presentado cualquiera de las anteriores. Siguiendo con el interrogatorio del paciente, ahora pasaremos a los antecedentes personales del paciente o los hábitos del paciente. Entonces debemos interrogar minuciosamente al paciente sobre sus hábitos tabáquicos, la ingesta de alcohol o hábito etílico, el consumo de algunos medicamentos como parkinsonianos, discinesias tardías, miastenia grave, trombosis o polineuritis, dada su relación con un gran número de procesos neurológicos. Debemos preguntarle sobre su lugar de trabajo y si en este tiene contacto con tóxicos como monóxido de carbono, plomo y mercurio. Preguntar acerca de su alimentación, cómo está haciendo su alimentación, para así descartar cuadros de desnutrición o déficit vitamínico. Preguntarle al paciente sobre sus antecedentes patológicos, si ha sufrido cuadros neurológicos previos similares al actual, traumatismos cráneoencefálicos, deformidades o anomalías congénitas, enfermedades cerebrovasculares, alteraciones neurológicas, cirugías cerebrales, enfermedades generales como cardiopatías embolígenas, arteriosclerosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, displemia y especialmente preguntar sobre neoplasias, sobre todo tumores malignos sistémicos que pueden originar lo que es metástasis hacia el sistema nervioso central y ocasionar diferentes síndromes neurológicos. Preguntar por los antecedentes familiares. Muchas enfermedades neurológicas tienen carácter hereditario, entonces siempre hay que preguntar por antecedentes familiares de ataxia, demencia, epilepsia, esclerosis múltiple, malformaciones vasculares, migraña, miopatía, movimientos anormales, neuropatía periférica, paraplegia y síndromes neurocutáneos. Si estamos sospechando que nuestro paciente tiene síndrome piramidal, entonces debemos hacer énfasis en los siguientes antecedentes familiares: distrofia muscular, corea de Huntington, debilidad o alteraciones de la marcha. Entonces es importante preguntarle al paciente si tiene un familiar de primer grado que manifieste o haya tenido lo anteriormente mencionado.